No vi quién fue la que me dijo, no alcancé a ver quién fue la que me recordó. Pero bueno, ya. Entonces, hay una palabra que es muy importante mantener siempre y es la diplomacia. ¿Por qué es tan importante esta palabra? Porque cuando investigamos brotes, queramos o no queramos, lo que estamos haciendo es buscando en dónde fallamos, buscando cuál fue o cuáles son los, los factores que predispusieron o los factores que incrementaron la presentación de esa enfermedad. Entonces hay que saber manejar esa situación, cómo vamos a nosotros también a compartir esa información para no generar mayor caos. Entonces ahí la diplomacia es importantísima. La falta de diplomacia, digamos, en estos casos puede conllevar a fracasos en la investigación porque pueden llevar a que se nos cierren las puertas, pueden llevar a que ya la gente no quiera cooperar. Entonces es muy, muy importante esto de ser diplomático y de tener buenas relaciones, de estas habilidades del ser humano, el pensamiento lógico fundamental y la resolución de problemas fundamentales que no son habilidades, digamos que uno o que haya una asignatura en el pénsul o que a uno se lo enseñen, es algo que son talentos o habilidades innatas del ser humano que las va desarrollando y las puede ir mejorando. Entonces, cuando hacemos estas investigaciones de brote, siempre tener en cuenta como un mapa estructural, algo que, y por eso es importante como este paso a paso, siempre tener como en cuenta qué debo ir haciendo, cuál es como la cadena, los peldañitos que debo ir haciendo, lógicamente para poder ir descubriendo como de dónde se originan estas enfermedades. Entonces, acá estos son como los pasos que nos dicen o que nos invitan que debemos de realizar cuando un brote, cuando una enfermedad se está incrementando en la presentación de casos. Entonces, lo primero que nos dicen es que nos debemos de preparar para el trabajo en campo, que ya vamos a ver cómo en qué consiste, establecer si realmente se trata de un brote o establecer si surgió un caso, pero, y ahí empieza, ¿es una enfermedad exótica o es una enfermedad endémica? Si es una enfermedad endémica y no tiene muchas repercusiones, ¿realmente, por ejemplo, amerita la investigación o realmente son varios casos que se están presentando? Y ahí podemos volver un poco como a la parte de vigilancia, que yo les ponía un ejemplo. Un caso de gastroenteritis en una producción porcícola, que a un cerdo le dé gastroenteritis, eso muchas veces no va a llevar a que hagamos una vigilancia exhaustiva, ¿cierto? Pero si ya vemos que no es uno, sino que son 5 o 10, ya ahí la cosa cambia. Entonces, es eso, es poder empezar a identificar y a discernir con todas las otras asignaturas, con todas las medicinas, con toda la fisiología, con todo, como la farmacología, con todos los elementos que en nuestra profesión o en nuestra carrera nos brindan, poder establecer realmente la priorización de esas enfermedades y poder establecer si realmente es una enfermedad que se me está incrementando como en el número, verificar el diagnóstico, que ya vamos a ver que a veces en esto fallamos mucho. Puede que en las enfermedades de control obligatorio se hagan de una mejor manera, pero por ejemplo cuando son enfermedades que no son de control obligatorio, a veces fallamos mucho en esto de la verificación del diagnóstico. Construir una definición del caso de trabajo, acá vamos a retomar y que lo veíamos por allá al comienzo, poder saber si es un caso posible, si es un caso probable o si es un caso confirmado, los casos y de manera sistemática poder mantener como los registros de toda esa información, que finalmente los registros es lo que nos va a permitir
Y miren que en el caso, en el punto donde nos decía existencia del brote, y el brote muchas veces lo vamos a poder confirmar con los registros de toda la información. Entonces ahí es cuando uno empieza a ver que nos dan como una serie de órdenes o de paso a paso, pero que todo se va a ir como mezclando. Realizar como todo lo de la epidemiología descriptiva, que ya vamos a retomar, indicar el dónde, indicar el cómo, indicar el quién, indicar las proporciones, indicar esas frecuencias relativas o proporciones, indicar esas frecuencias absolutas para poder indicar o establecer la prevalencia. Si hay mortalidad, indicar la mortalidad. Si confirmamos un diagnóstico y confirmamos muertes por esa enfermedad, indicar la letalidad. Entonces, eso hace como parte de toda esa epidemiología descriptiva, desarrollar las hipótesis, poder generar esas respuestas anticipadas que con la investigación confirmaremos o no. Entonces, poder desarrollar como esos pensamientos críticos de qué es lo que puede estar originando este brote, qué es o cuáles son los factores que me los pueden estar incrementando. De evaluar esas hipótesis a medida que hacemos como toda la investigación. Entonces uno va pudiendo cambiar de hipótesis o pudiendo debatir esas hipótesis. Es decir, no, yo creí inicialmente que podía ser de origen algo viral y ya estoy pensando más en algo de origen bacteriano. Ya comprobé que, o digamos, a medida que hago la investigación puedo demostrar que no era algo viral y que me equivoqué, y voy evaluando y voy transformando, que muchas veces pasa, ir transformando esas hipótesis. Reevaluar esas hipótesis, lo que les venía comentando, conciliar con estudios de laboratorio bioambientales, cómo hacer que comparar y conciliar, poder tener respaldo teórico, poder debatir, poder contrastar esos resultados que nos muestran en nuestra investigación con la teoría, para ver si hay muchas diferencias y poder ver cómo se justifican esas diferencias, o para ver si se comportan similar a la luz de lo que hasta el momento se conoce. Poder implementar todas esas medidas de control y de prevención, modificar las que se tenían, si no se tenían, poder instaurarlas, poder mantener, iniciar, en el caso de que no se haya realizado anteriormente la vigilancia de esas enfermedades, porque recuerden que en vigilancia queremos vigilar todo, queremos monitorear todo, pero priorizamos. Entonces, si era una enfermedad que no se tenía como chequeándose rutinariamente, poder iniciar un programa para hacerle chequeo rutinario o vigilancia, o si es una enfermedad que ya la tenía, poder mantener ese monitoreo sobre esa patología y comunicar los resultados. Miren que en estos pasos, 12, 13 pasos, es el resumen de todo el curso de epidemiología. No nos hemos salido en todo este semestre de esos 13 pasitos que acá, digamos, los estamos resumiendo. Entonces, cuando nos hablan de prepararnos para el trabajo de campo, es importante plantearse siempre como dos grandes preguntas para poder decir, listo, tengo todo lo necesario para ir a recolectar la información. Primero, tener clara como preguntas en torno a lo científico y preguntas de investigación, es decir, cuál es la patología que uno presume, una hipótesis, y miren que las hipótesis estaban por allá al final, pero uno las va empezando a entrecruzar. Uno preguntarse acerca de posibles hipótesis, cuáles son las enfermedades posibles que pueden estar afectando, cuáles son los mecanismos de transmisión, cuál es el propósito que queremos hacer con esta investigación de brote. ¿Está direccionado a una enfermedad exótica o está direccionado a una enfermedad endémica? Entonces, ir planteándonos todas esas preguntas para poder equiparnos, y ahí va como la segunda parte, cuestiones de gestión y cuestiones operativas. Poder saber, no es que puedo ir solo, no, definitivamente tengo que ir con más personal.
¿Qué pruebas, por ejemplo, con ese conocimiento previo, con esas indagaciones previas que uno hace, uno dice, no, debo de tener este material por si necesito enviar algo al laboratorio, no tener que devolvernos, no tener que pagar doble transporte? ¿Qué materiales de trabajo debo tener? ¿Qué papelería? ¿Será que debo de llevar algunos medicamentos de control? ¿Será que me debo preparar porque tendré que notificar y tendrá que hacer sacrificio inmediato? Entonces, ir preparando como todos esos escenarios o ese abanico de escenarios, porque uno todavía no ha ido, uno todavía está como muy en la oscuridad, entonces es ir abriendo como la mente y preparando como todos esos posibles escenarios que uno diga, puedo necesitar qué tanto dinero, y en caso de que yo tenga que mandar alguna prueba al laboratorio, ya sea qué laboratorio puedo llamar, ya sé qué laboratorios, porque no todos los laboratorios tienen todas las pruebas diagnósticas, ya sé qué laboratorios tienen algunas pruebas o algunas ayudas ya establecidas que me puedan colaborar. Entonces, esa preparación para el trabajo de campo es poder ser como un administrador, planificar. El éxito de estas investigaciones es la planificación. Entonces es poder planificar todos esos posibles diversos escenarios que se nos puedan presentar, una lista de herramientas que me permitan dar soluciones en el momento. Entonces uno dice, sí, no, prepararse para el trabajo de campo, eso es coger el overol y las botas. No necesariamente, esto realmente conlleva tiempo, y lo malo es que cuando estamos hablando de brote, tiempo es lo que no tenemos. Entonces es una preparación que generalmente, bueno, el ICA, que digamos que cuando lo hace de manera oficial, el ICA ya tiene como todos sus protocolos, pero y cada vez lo que se hace pues es irlos refinando, pero si lo estamos haciendo por primera vez, uno en esa preparación, uno quisiera que le dieran a uno una semana, 2 semanas, y lo máximo que le dan a uno, y se los digo por experiencia propia, es 1 hora, 2 horas, y entonces uno en esa hora o 2 horas que a uno le dan como, me llegó la información que hago, tiene que empezar esa, entonces a organizar toda esa información, contactos de laboratorio, elementos de bioseguridad necesarios para mí, siempre mantener 2 o 3 kits extras por si necesito ir con acompañantes y esos acompañantes puede que no estén bien preparados, entonces uno debe ser lo suficientemente precavido para tener 2 que 3 kits extra, saber qué elementos de trabajo básicos voy a tener que llevar. Entonces uno sabe que básico, todo para hacer un examen físico general. Eso es como lo básico, llevar frascos con anticoagulantes, sin anticoagulante mínimamente, llevar un portaobjeto y un cubreobjeto, microporo, marcadores, por si hay que mandar algún elemento o algún raspado. Entonces es tener como eso muy claro, que uno dice, bueno, pues se me puede escapar alguna cosa, pero hay elementos básicos que uno sí debe siempre mantener ahí como en el kit listo para, que son lo que uno hace o los elementos que uno emplea como en el examen físico general, el fonendo, el termómetro, los guantes, el tapaboca, su bata antifluido, las botas o digamos el overol en caso de que se trate de algo de campo, los lazos si necesitamos lazos para manejar, ¿cierto? Bozales en caso de animales de compañía. Entonces tener pues obviamente dependiendo como de la especie a la que vamos direccionada, como muy claro el kit de emergencia general. Y en torno como a las herramientas, tener también como las jeringas, agujas de varios calibres, jeringas también como de varios tamaños, como les digo, suena ridículo, pero uno siempre debe mantener un kitcito de tubitos con anticoagulante y tubitos sin anticoagulante como mínimos, que eso lo saca uno de muchos aprietos, le sirve para todo, ¿no? Pero sí de muchos aprietos. Mantener su cajita, pues no de 400 portaobjetos y eso, pero sí mantener una cantidad como de portaobjetos para en caso de que tengamos que tomar una prueba. Entonces mantener estas cositas son como básicas y que nos van a servir como para movernos con entre comillas, con soltura dentro de una situación. Entonces uno sí debe tener como ese kit preparado ante cualquier emergencia. Lo segundo dice, poder establecer eh,
la existencia de un brote. ¿Qué pasa? Cuando yo les decía, o cuando siempre hemos hablado de que un brote es que se me incremente mucho el número de un caso en un lugar como en específico, eh, es importante conocer realmente la situación, y de ahí la importancia de estar revisando. Infortunadamente no lo vamos a tener para todas las enfermedades, pero por lo menos para las más importantes, de ahí es importantísimo estar revisando los boletines epidemiológicos. Miren acá, si el número actual de casos, que es lo que está en el cuadrito de arriba, si el número actual de casos reportados excede el número esperado, el exceso no necesariamente indica un brote. Y entonces uno acá dice, pero profe, usted no nos ha dicho como todo este curso que el aumento inesperado es como la definición de brote. Sí, sí, pero para eso es necesario conocer el comportamiento de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si hoy llegan y nos reportan 20 casos de leptospira, por decir algo, nosotros decimos 20 casos, Dios mío, un brote. Pero resulta que es que vamos y lo contrastamos contra la historia de los casos y siempre se han venido presentando 15, 16, 18. Entonces, es de que el exceso como en lo reportado que nos den en un momento determinado no necesariamente implica un brote. Tenemos que analizar y empezar a contrastar y tomarnos como con calma dentro de la premura para poder identificar, no, sí o no, realmente no, esto es como el comportamiento normal, y ahí es donde necesitamos conocer, y de ahí la importancia de estar mirando como los estudios de prevalencia, los estudios transversales también, que nos vayan indicando cuál es como la cantidad, entre comillas, normal o usual de una patología. Entonces, por eso es que les pongo eso, no necesariamente como en mayúscula y en negrilla, porque ahí es donde también como mientras estamos preparándonos, estamos mirando si realmente también se puede estar tratando o no de un brote. Entonces ahí hay que ser súper cuidadosos. Acá es importante en la de establecer la existencia de un brote. Dice, se presume que los casos tienen una causa común o están relacionados entre sí de alguna manera. ¿Cómo así? Cuando vemos que se me están incrementando el número de casos, usualmente esos casos tienden a compartir algo. Estuvieron en contacto con algo, llámese agua, llámese suelo, llámese algún instrumento, se les hizo alguna práctica, viven o conviven de manera muy cercana, pero hay algo que generalmente está vinculado con toda esa aparición de los casos y que, digamos, en el transcurso del tiempo, si esos casos tienen contacto con más hospederos susceptibles, pues la pueden ir diseminando. Pero entonces acá es poder lograr como determinar o focalizar cuáles son como esas posibles fuentes comunes o esos elementos que se me están presentando, qué elementos comunes tienen esos casos para poder empezar a establecer esas hipótesis, esos pensamientos de qué es o cuáles son esos factores de riesgo que me incrementaron la probabilidad pudiendo originar esta patología. Entonces, ahí es muy importante empezar a identificar como esos elementos. Parte importante para identificar como esos elementos comunes, y miren que nos lo decían por acá, como en el 1, 2, 3, 4, en el quinto paso, los registros. Mire, por eso yo les digo, yo les doy como paso a paso, pero realmente esto es una mezcolanza de todo. Con los registros podemos ir mirando
el histórico, podemos irnos dando cuenta de qué elementos comunes tienen esos animales, cuáles son las prácticas comunes, cuáles son diferenciadas. Entonces, ahí importante mirar muy bien esas historias clínicas, esos registros del lugar donde estemos para poder establecer o que nos ayude a establecer si realmente se trata de un brote. Hablábamos que es fundamental poder verificar el diagnóstico. Y yo entonces ahorita les decía que a veces acá fallamos mucho. ¿Por qué a veces fallamos mucho? Porque a veces no confirmamos los diagnósticos, porque a veces no enviamos las muestras de manera apropiada a los laboratorios y los laboratorios pues no hacen magia tampoco, entonces a veces por malas muestras no se llegan a los resultados, a veces las pruebas, y ya lo sabemos, pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Entonces acá es importantísimo, importantísimo, siempre en la medida de lo posible, para confirmar los casos, ayudarnos de, valga la redundancia, las ayudas de laboratorio, las ayudas de diagnóstico que tenemos para tener una mejor certeza de realmente a qué nos estamos enfrentando. Aquí dice, garantizar que la enfermedad se haya identificado correctamente, ya que las medidas de control a menudo son específicas de la enfermedad. ¿Cómo así? Hay muchas medidas de control que son como genéricas, pero hay otras medidas de control, por ejemplo, medidas a nivel secundario muy encaminadas con el tratamiento, que son específicas para cada una de la patología. Entonces, si no sabemos realmente, si no confirmamos cuál es la patología, vamos a instaurar medidas de control que no son las adecuadas para la patología presentada. Entonces, o sea, esto, ustedes lo han visto o lo van a ver en sus clínicas, en las materias de medicina. Muchas patologías tienen una signología muy similar. Por la adecuada anamnesis, que nuestro olfato es limitado, nuestra visión es limitada, a veces necesitamos conocer qué es lo que está pasando mucho más adentro de ese animal, y nosotros con nuestro examen clínico nos podemos quedar un poco limitados. Entonces, si bien podemos llegar a tener unas ideas, pues la ayuda del laboratorio Profe, va a ser fundamental. Sigue profe, entrecortado. Sí. Simón también me estaba diciendo que está entrecortado, pero yo acá, espérame, yo les escribo. Acá no me aparece que tenga. Sigue, sigue mal, porque acá no tengo ninguna. Aquí me aparece teóricamente que estoy bien. Entonces no sé. ya mejor. Ya mejoró. Listo. Entonces vamos a retomar en esto de lo de laboratorio. Entonces les venía diciendo que es importante para poder que, si bien nuestro examen físico, la semiología, nuestra anamnesis es la base fundamental, a veces hay enfermedades tan parecidas que necesitamos que nos ayuden para poder tener una certeza, y eso es lo que los laboratorios hacen, ayudarnos a nosotros
a tomar mejores decisiones. Ellos no nos van a responder todas las dudas, pero si nosotros hacemos un buen examen clínico, sí ellos nos pueden mejorar nuestra capacidad de dar respuesta. Y los otros, descartar el error de laboratorio como base para el aumento de los casos notificados. ¿Cómo así? Ser muy cuidadosos también en la interpretación de los resultados de esas pruebas diagnósticas. ¿Cómo así que ser muy cuidadosos en la interpretación de esos resultados? Lo que hablábamos, mirar, por ejemplo, a la luz del conocimiento que se tenga de esa patología, cuál es el valor predictivo positivo o negativo en esa zona. ¿Por qué? Porque la sensibilidad y la especificidad me la van a dar, pero eso me lo van a dar como los laboratorios, la prueba la trae, ¿cierto? Y acá digamos que no estamos vigilando qué tanto funciona la prueba, sino qué tan probable es que nuestros animales realmente estén enfermos. Entonces, mirar esos valores predictivos, positivos o negativos, a la luz de nuestra zona, a la luz del comportamiento y el conocimiento que tengamos de esa patología en la zona. Entonces, por eso, en esto de verificar el diagnóstico es fundamental saber, no es que es una zona de muy baja prevalencia, esto posiblemente sea un falso positivo. ¿Será que sí, será que no? Eso es lo que nosotros en campo, son las decisiones que en campo estamos y tomamos todos los días. En el cuarto punto dice, y miren que acá, por ejemplo, del cuarto punto está muy ligado con el tercero y uno a veces diría, ay, ¿por qué no ponen el cuarto como de tercero y demás? Les vuelvo a repetir, uno a veces hace esos cambios y pues no es que pase mayor cosa. ¿Qué es esto de construir una definición de caso? Es poder establecer cuáles son esos criterios que generalmente son signos, síntomas que buscamos en esos individuos para poder decir es sospechoso, me inclino por esta patología. Por ejemplo, cuando hablamos, qué sé yo, de peste porcina clásica, por decir alguna enfermedad, del conocimiento de la patología, se establece, mire, cuando hay peste porcina clásica, todos los animales que estén afectados van a manifestar fiebre. Todos los animales ahora sí ya, todos los animales afectados van a padecer fiebre. Todos los animales afectados van a padecer, por ejemplo, decaimiento. Muchos de los animales afectados van a padecer ascitis o inflamación o acumulación de líquido en la zona abdominal. Muchos de los animales afectados van a padecer cianosis o decoloración azulada en las orejas, ¿cierto? Entonces, es decir, mirando cuáles son esos signos, esos síntomas que vuelve y juega de acuerdo al conocimiento que tengamos de las patologías, sabemos que son como clásicos o son distintivos de esas patologías y que los empezamos como a priorizar, ¿cierto? Muchas enfermedades no tienen unos signos muy claros y esas son las enfermedades que más nos confunden a nosotros. Entonces, tener como muy claro, vea, un caso, vamos a considerar como caso de peste porcina, todo cerdo que tenga fiebre, cianosis, ascitis y diarrea. Listo. Con esos cuatro, si hay un cerdo que presenta esos cuatro signos, le decimos, es un caso por lo menos sospechoso de peste porcina clásica. Acá, entonces, es importantísimo volver a estos tres conceptos: el caso posible, el caso probable y el caso confirmado. Recordar
que cuando hablamos de caso posible o sospechoso, es cuando tiene las características clínicas. Es decir, por ejemplo, el animal o el cerdo que tiene la fiebre, tiene la cianosis, tiene la ascitis y tiene los eventos gastrointestinales. Ese es un caso posible. Cuando además de las características como clínicas típicas, acá me faltó, ahí en probable, yo ahorita, si no se me olvida, se los coloco, dice, tienen las características clínicas típicas de la enfermedad sin confirmación de laboratorio, pero ahí lo que me faltó es, tiene nexo epidemiológico, no está confirmado por laboratorio, pero sabemos que en la zona, por ejemplo, hay. Entonces uno dice, en esta zona se puede presentar, ha tenido o han venido, por ejemplo, nuevos habitantes, se dan como las condiciones epidemiológicas, uno dice, tiene los signos y tiene características epidemiológicas. Eso es lo que llamamos el caso probable. Y recordar también entonces que tenemos el caso confirmado, que el caso confirmado es el que también ya tenemos con la ayuda del laboratorio, valga la redundancia, la confirmación de que era lo que nosotros estábamos sospechando. Entonces ahí en esa definición de caso, fundamental poder establecer cuáles son los signos, cuáles son los síntomas de la patología que nosotros estamos sospechando y poder, a raíz de esos signos y síntomas, poder establecer estos casos son posibles, estos casos son probables o estos casos ya están confirmados. Entonces es fundamental poder establecer como esos tres criterios, esa definición de caso. Dame 2 segunditos, niños. Niños, qué pena. Listo. Paso 5 nos dice encontrar los casos de manera sistemática y registrar la información. ¿Cómo así que encontrar los casos de manera sistemática? Es, por ejemplo, sabemos que se presentó un caso de aftosa en una finca, nos dio positivo. Poder generar, y ahí digamos que uno no está solo, pues hacer esto solo es imposible, uno tiene que tener un equipo. Entonces, poder a raíz del equipo que uno tiene, uno poder identificar cuáles son, por ejemplo, los predios cercanos, esos predios cercanos, qué especies animales tiene, cómo ha sido, por ejemplo, la movilización de animales también en esos predios. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener que ir principalmente a esos predios cercanos o a los predios, por ejemplo, donde el caso se haya dado, donde nos hayan dicho que han movilizado también animales. Nos va a tocar expandir nuestra búsqueda y hacer también muestreos como en esas zonas. ¿Para poder qué? Para poder delimitar geográficamente hasta dónde nos puede llegar la problemática o la patología. Si resulta que en el predio, por ejemplo, que esté afectado nos dice, y el día de antier salió unos bovinos para otro municipio y se los llevaron porque para ese día habían ya, pues no se había presentado la patología, pero no sabemos si estaba en periodo de incubación, ¿cierto? Entonces, miren que si nos dicen que se fue para otro municipio, hay que empezar a llamar a compañeros que trabajan en otros municipios a hacerle seguimiento a esos animales. ¿Por qué? ¿Qué pasa si esos animales ya sí empiezan a manifestar sintomatología? Y lo hablábamos la clase pasada. Esos animales pueden que estén en periodo de incubación, pero se pueden convertir en diseminadores. Entonces, tener como todo eso es importantísimo para poder delimitar y saber hasta dónde podemos nosotros ampliar nuestro rango de búsqueda de animales sospechosos. Vigilancia pasiva estimulada a mejorar o mejorada
enviando una carta describiendo la situación y solicitando los informes similares. ¿Qué es esto? Poder solicitar información más detallada de esos boletines epidemiológicos al ICA, en caso de que se trate de una enfermedad de control oficial. En caso de que no se trate de una enfermedad de control oficial, ahí la situación se nos complica mucho. ¿Por qué? Porque puede que no hayan los registros, básicamente. Entonces, acá es fundamental que, por ejemplo, esas cartas donde nosotros solicitamos ampliación de información, la solicitamos dándole como toda la información de que sospechamos de algo y que necesitamos saber qué otros predios han mandado al laboratorio para poder nosotros expandir nuestra búsqueda y para poder nosotros, digamos, hacer esa búsqueda sistemática de casos como puntuales. Entonces, y lo de la vigilancia activa, poder ir a visitar como todas esas instalaciones y mejorar esa recopilación de información. Entonces, para enfermedades de control funciona, entre comillas, bien. Para enfermedades que no son de control obligatorio, la situación evidentemente se nos va a dificultar. ¿Por qué? Porque el ICAP no necesariamente va a tener información, va a ser algo que nos va a tocar, digamos, hacerlo de manera particular, a veces no nos van a querer colaborar, entonces se puede complejizar ahí un poco la situación, pero es lo que debemos de procurar hacer. Que si no la bloquean, no nos dejan ingresar, no nos proporcionan información, entonces ya hasta ahí podemos llegar. No, continuamos por lo menos ayudándole a la persona que lo solicitó y continuamos haciendo, digamos, la investigación y reportamos que hay posibles focos de contaminación para que se tengan en cuenta y se evite el contacto con esos otros focos. Pero entonces acá es importantísimo sí hacer como esa diferenciación, que esto de enviar la carta y eso funciona muy bien en caso de enfermedades de control obligatorio, pero evidentemente no funciona muy bien para las otras enfermedades. ¿Preguntas hasta este momento, niños? Ninguna. Como habías mandado lo del taller, entonces uno se va respondiendo también y va preguntando. Esa es la idea, que también vayamos, digamos, complementando, y por eso yo les decía, el taller, que me preguntaban que si era estaba muy difícil. No, no está difícil, apenas terminemos igual, terminamos como de mirar si les quedan dudas, pero ya aquí con esto lo terminamos como de resolver. Listo, profe, gracias. Con gusto. El paso 6, que nos dice realizar la epidemiología descriptiva. Esto es lo que veíamos por allá y lo que hemos visto todo el semestre. Poder saber cuánta es la población susceptible, poder conocer si hay, por ejemplo, en esa zona reservorios u hospederos receptivos, poder conocer esa tendencia del tiempo, y de ahí la importancia de leer los estudios epidemiológicos de prevalencia o estudios epidemiológicos de incidencia, poder saber cómo es el comportamiento de esa enfermedad en el tiempo, por lo menos en los 2, 3 años anteriores, para uno poderse dar como una idea. Poder hacer esa caracterización de los mecanismos de transmisión basándonos en qué, en que teóricamente pues tenemos una descripción del caso, que teóricamente tenemos por lo menos unos casos probables, si no nos ha llegado la confirmación de laboratorio, o si ya nos llega una confirmación de laboratorio, pues tendríamos ya sí unos agentes causales establecidos a los cuales podemos mejorar nuestro conocimiento de, no, ese agente causal se transmite de manera directa, o este agente causal se transmite más fácilmente a través de vectores. Entonces, ¿qué estrategias vamos a poder nosotros mejorar para controlar? Esa caracterización, miren lo que dice acá, dice, proporciona pistas sobre la etiología, la fuente, los modos de transmisión que pueden convertirse en hipótesis comprobables. ¿Cómo así? Cuando nosotros empezamos, no es que la especie que está afectada son los cerdos, o la especie que está afectada son los bovinos, o no, me está afectando ambas especies, bovinos y cerdos.
Si nos está afectando solamente una especie o gallinas o lo que sea, uno empieza, no, si por ejemplo en esos lugares hay más especies involucradas y solamente me está afectando una especie, uno empieza a descartar un montón de enfermedades que son de común presentación para todas las especies y se empieza a focalizar en enfermedades que afecten solamente a esos hospederos. Si por el contrario vemos que se están involucrando varias especies, ahí uno empieza a mirar a enfermedades que tienen múltiples hospederos susceptibles. Entonces miren que ahí es cuando uno dice, empiezo a plantear, a mirar posibles respuestas anticipadas. Como les digo, puede que todavía no tengamos el resultado del laboratorio, puede que apenas estemos mandando las pruebas. Entonces ahí empezamos a generar esas hipótesis. Miren que cuando nosotros hacemos ese listado de problemas y ese listado de diagnósticos diferenciales, ¿qué estamos haciendo? Planteando un montón de hipótesis que vamos a mirar o que vamos a comprobar en esos diagnósticos diferenciales. Cuando colocamos posiblemente estos bovinos pueden tener anaplasma, babesia, tripanosoma, ¿cierto? Esos son hipótesis, puede tenerlo, son hemoparásitos, se parecen, la tecnología es similar, ¿cierto? La afectación es similar, el tratamiento es diferente, pero uno dice, pueden ser esos. Eso es una hipótesis o son unas respuestas anticipadas que vamos a comprobar luego, claro, pero ¿quién me ayuda a generar esa hipótesis? Es epidemiología descriptiva, ese conocimiento de saber cuál es como la signología patognomónica y haber descrito cuáles son esos signos para uno decir, es por lo menos un caso posible, ¿cierto? Y conocer esa zona para uno decir, no, más que un caso posible, es un caso probable. Que esté confirmado o no, pues el laboratorio nos colaborará con esa parte. Pero entonces miren que esa epidemiología nos lleva directamente otra vez al paso 4, poder hacer esa definición de caso y poder saber si con este análisis descriptivo podemos dejarlo solamente en un caso posible o dejarlo ese en un caso probable, que digamos que un caso probable tiene más peso que un caso posible, ¿cierto? Porque el caso posible, digamos, sí cumple con los signos, pero pues epidemiológicamente los mecanismos de transmisión aquí como que no cuadran, o la población como susceptible tampoco cuadra, o el lugar no cuadra para esa enfermedad. Entonces empiezan como uno a ver que ampliar su mente a otros diagnósticos que posiblemente no haya tenido presente. Entonces miren que acá vamos es como juntándonos todos y por eso les digo, esto no es como seguirlo uno o dos, sino que uno va mezclando en la realidad, uno los va mezclando todos. Las hipótesis o desarrollar hipótesis, desarrollar esos pensamientos o esas posibles respuestas que vamos a ir comprobando o desmintiendo durante la investigación. ¿Cuáles son los reservorios? ¿Cuáles son esos hospederos receptivos? ¿Cuáles son esos mecanismos de transmisión? Usualmente es directo, pero ¿será que de manera indirecta también se está pudiendo diseminar esta enfermedad? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que potencializan la presentación de estas enfermedades? ¿Conocemos cuáles son factores de protección para estas patologías? En este lugar tenemos la presencia de algún factor que pueda ser de protección para esta patología. Entonces miren que ahí es cuando uno dice, uy, estas preguntas ya no me las hice acá en el sexto. Sí, sí, acá en el sexto también nos estábamos haciendo estas preguntas. Estábamos desarrollando estas posibles hipótesis para poder esclarecer por eso les digo que esto a veces es como medio loquito, pero esas hipótesis y esa descripción nos van a permitir establecer esta definición de caso. Entonces, ahí es donde uno a veces en la realidad no hace esto como en este orden. Evaluar esas hipótesis. ¿Cómo así que evaluar esas hipótesis? A veces no da tiempo. ¿Cómo así que a veces no da tiempo? Cuando acá nos dice, se utiliza como la evidencia de laboratorio, se utiliza la epidemiología,
se utiliza la parte analítica, es decir, la comparación como de esos eventos, ¿con qué? Con eventos similares del pasado, con eventos similares de otra zona. A veces les digo que en el momento no da como mucho tiempo, porque estos son cosas que pasan muy rápido. Uno lo que hace usualmente es pegarse de 2 o 3 estudios rápido que uno haya logrado como encontrar ahí para empezar de manera rápida como a conocer y a contrastar la situación. Entonces, a veces esto de comparar la hipótesis epidemiológicamente en el momento directo como el brote, no lo hacemos más, a veces lo hacemos como en la posterioridad o luego de que pasemos como la crisis y hagamos estudios epidemiológicos, ya en investigación como de los casos que se nos están presentando, sino que tengamos un poquito más de tiempo. Entonces yo, por ejemplo, acá les coloco un caso. En un brote de hipervitaminosis T, se descubrió que todos los pacientes de los casos bebían leche entregada a sus hogares por una lechería local. Ellos empezaron a plantear como la hipótesis de que la lechería era la fuente y que la leche, digamos, era el vehículo o era como el componente por el cual se estaban como contaminando los seres humanos. Cuando fueron, digamos, a visitar esa lechería, ¿qué pasó? Descubrieron que le estaban dando o le estaban suministrando vitamina o estaban añadiendo vitamina D a la leche, pero también digamos que descubrieron, y a mí esa palabra me parece que es importantísima, inadvertidamente, es decir, no, y esto es un caso real, ese es un caso real que nos tocó pues analizar en un municipio y esa palabra inadvertidamente es fundamental. ¿Por qué? Porque los que estaban haciendo en esta finca, sí le estaban agregando vitamina D, ¿cierto? Pero no con el afán de hacer daño. Ellos creían que estaban haciendo como lo correcto. Nadie les había explicado, digamos, como las concentraciones, la dosificación. Entonces no era como algo fraudulento que ellos quisieran atentar contra la salud de las personas a las cuales le vendían su producto, sino que por el contrario ellos pensaban que los estaban mejorando, que porque uno siempre escucha que las vitaminas son la maravilla, pero es que el exceso de vitaminas también produce intoxicaciones en algunos casos. Entonces fue un caso que pues no llegó pues a mayores, realmente no llegó a mayores, las personas pues no sufrieron tampoco mayor cosa, pero me parece muy bonito porque, y se los pongo ahí de ejemplo, básicamente para recordar que es que nuestros productores a veces hacen cosas teniendo muy buenas intenciones, pero sin conocer que a veces esas buenas intenciones pueden tener una repercusión seria en la salud. Entonces, pues afortunadamente todo se logró como solucionar, no hubo mayor problema, todo el mundo siguió viviendo su vida tranquilamente, los productores se les dijo pues que mejor no le siguieran colocando pues como añadiéndole nada a la leche, ellos ya no le añaden nada a la leche, todos siguieron como en paz y en armonía, pero entonces acá es eso, tratar de ubicar y tratar como de contrastar la información y mirar si tiene sentido, y cuando hablamos también de eso epidemiológicamente, si tiene como esa plausibilidad, esa lógica biológica, esa coherencia para que realmente haya como una asociación causal entre lo que estamos sospechando y las consecuencias de eso que nosotros estamos sospechando. Reconsiderar, refinar y reevaluar hipótesis. Esto es lo que hacemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces estamos pensando en una cosa y llegan los exámenes de laboratorio o llega o se presentan otros casos que uno dice, pero esto no cuadra como con lo que se me venía presentando.
Entonces, a veces nuestras hipótesis iniciales son equivocadas y eso me ha pasado, estoy segura que me va a seguir pasando, a ustedes les va a pasar, a todos nos pasa. La idea es que nos pase lo menos posible, pero somos seres humanos, obviamente, y las enfermedades no siempre se presentan así como la enfermedad del libro, que en los libros nos presentan las enfermedades como súper fáciles de diferenciar, pero en la vida real no son tan fáciles de diferenciar, hay muchas que se parecen entre todas, entonces, y los comportamientos de las enfermedades en los libros nos dicen, esta enfermedad solamente aparece bajo los 1200 metros sobre el nivel del mar, esta enfermedad solamente ataca a estos hospederos susceptibles, y resulta que en la realidad el libro, digamos, es una base muy buena, pero en la realidad las enfermedades, los microorganismos evolucionan, todo evoluciona, entonces si hubo alguna mutación, algún cambio, ¿cierto? Eso, digamos, el libro puede que no lo traiga tan reflejado, y es lo que a veces también a nosotros se nos puede escapar. Entonces, muchas veces hay que tener como los ojos abiertos y ser muy conscientes y decir, uy, sí, me equivoqué en este primer pensamiento, me equivoqué como en esta primera teoría o en esta primera respuesta, vamos a reconsiderarla, también puede ser como por este otro camino, y que eso es frustrante, porque es muy frustrante, pero, pero, pero a veces toca. Este ejemplo que yo les coloco acá, sí es un ejemplo de un estudio que se hizo en Ohio, que lo encontré pues leyendo, y entonces dice, tenía como o sea, había presentado una, una intoxicación en un grupo de personas, ¿cierto? Y todas esas personas empezaron a tener un cuadro gastrointestinal bastante severo. Por las características como del cuadro, ¿cierto? Empezaron a sospechar de salmonelosis. ¿Qué pasa? Cuando se habla de salmonelosis, se empieza indudablemente a buscar en los alimentos, principalmente en los alimentos de origen animal, pollo, cerdo, y empezaron a buscar como en todos los animales, en todos los alimentos que esa población consumió, salmonelosis en esos productos que habían, digamos, podido haber consumido, y no encontraron. Entonces fue muy frustrante, porque cuando uno piensa en salmonelosis, pues y lo típico, digamos, lo biológicamente plausible es que provenga de algún alimento contaminado. Eh, Cuando evaluaron, digamos, todos esos alimentos y no les dio, les tocó empezar a reevaluar las hipótesis, y yo pues acá les pongo para hacerles el cuento chiquito del artículo, pero que me pareció pues súper cómico, yo nunca había escuchado tampoco eso y por eso también lo pongo, es que sí, efectivamente pues era salmonelosis, la marihuana, entonces fue una salmonelosis por marihuana, entonces miren que les tocó reevaluar como toda la hipótesis, la marihuana era la que estaba contaminada, y, y era algo típico, ¿no? Tuvieron que empezar a mirar, y por eso les pongo como el rango de edad, porque empezaron a ver que era como personas jóvenes, y bueno, el artículo es muy bonito, pues y muy, no es chistoso, pero pues me pareció como algo cómico, pues porque uno nunca se imaginaría salmonela en la marihuana, pero resulta que sí, había salmonela en la marihuana, y todas esas personas tuvieron su cuadro gastrointestinal, y la culpa finalmente no fue del pollo, a quien siempre le echamos toda la responsabilidad. Entonces miren que ahí uno dice, sí, hay que tener los ojos abiertos y ser muy conscientes como de que a veces nos vamos a equivocar, a veces eso da muy duro y nos frustramos, pero toca entonces ampliar y, y buscar nuevos escenarios posibles. Pues de ahí a uno llegar a la marihuana, sí, sí tuvieron que hacer muchas cosas, pues, pero, y en el artículo me gustó mucho porque lo describen súper bacancito. Entonces, ahí como para que uno también tenga alerta de siempre tener en su mente como muchos escenarios posibles. Comparar o con los estudios
y conciliar también como con lo del laboratorio. ¿Cómo así? Muchas veces nosotros confirmamos nuestros diagnósticos con los resultados de laboratorio, ¿cierto? Entonces nosotros muchas veces nos quedamos con un poco solamente con listo, el laboratorio me dijo esto es, pero a veces se nos olvida que también hay otros tipos de estudios que son los ambientales, que son aquellos que me miran, que me analizan, que me descomponen como todo el entorno en el cual habitan nuestros animales. Entonces yo ahí, por ejemplo, les coloco un ejemplo que dice, eh, un brote por E. coli, por una E. coli, que es la E. coli, digamos, que más nos afecta a nosotros, ¿cierto? ¿Dónde ocurrió ese brote? En una feria, ¿cierto? Entonces, cuando se empezó a hacer el estudio, ¿cierto? Se empezó a mirar que había una relación con el consumo de bebidas de un lugar o de un expendio, digamos, en específico. ¿Qué más? Entonces, cuando empezaron a hacer como esos análisis, dijeron, no, como que culpabilizaron como al vendedor de ese expendio, pero resulta que cuando hicieron también como el análisis del medio ambiente, también se identificó que los pozos donde se suministraban como todo el agua eh, no estaban como en las mejores condiciones y que habían tanques sépticos y pues tanques estercoleros muy cerca que pudieron también como contaminar el agua. Entonces realmente la culpa era del vendedor. Sí y no. El vendedor con el hielo, digamos, o el agua, pues estaba contaminada. Ahora, ¿era solamente del vendedor? No. ¿Por qué? Porque el agua que utilizaba estaba contaminada y el agua contaminada era parte de la feria. Entonces, aquí es la importancia, hay que mirar todos esos factores y no porque uno nos haya dado como una asociación fuerte, solamente es el único responsable. Hay que mirar cuáles son todos esos posibles responsables, que por ejemplo para este caso, pues la feria también fue responsable porque la feria no tuvo las condiciones adecuadas para proveer agua potable. El agua que ese vendedor utilizó estaba contaminada e infortunadamente pues los consumidores de esos refrescos se contaminaron y también tuvieron eventos gastrointestinales severos. Pero acá es como, listo, no porque solamente salga el estudio positivo para E. coli es que, uy, ya, resultado positivo, ya resolvimos el problema. No, ahí confirmamos un diagnóstico, pero hay que ir a poder establecer de dónde o cómo esos sujetos se enfermaron. ¿Fue solamente culpa del vendedor? No, el vendedor estuvo involucrado, sí, pero la culpabilidad, digamos, y por eso acá yo les digo la diplomacia, porque uno no le puede decir al vendedor, yo acá se los digo así, sí, el vendedor culpable, sí, pero digamos que en ese contexto no le podríamos decir al vendedor, usted es culpable, y a la plaza no le podremos llegar a decir, usted es culpable, sino que hay que llegar a decir, hay que tomar medidas de control y empezar como a mitigar la situación, porque si llegamos a señalar y a decirles culpables, pues nunca más nos van a volver a dejar como a estudiar o analizar allá las situaciones. Entonces ahí recordarles la diplomacia, la serenidad, el buen lenguaje con los compañeros, con las personas, nada ofensivo para que no generemos barreras. Implementar las medidas de control y las medidas de prevención fundamentales, pues si conocemos, gracias a que pudimos obtener un diagnóstico definitivo, a que hemos podido tener unas hipótesis y las hemos podido comprobar acerca de cuáles son los agentes o cuál fue el agente que causó las patologías, si hemos podido identificar cuáles son esos reservorios que estaban involucrados,
cuáles son esos factores de riesgo que me potencializaron la presentación de esa enfermedad, pues lo que sigue es tomar cartas en el asunto. ¿Y qué es eso de tomar cartas en el asunto? Poder pues no simplemente decirles, uy, sí, fueron diagnosticados con esto y fueron diagnosticados con salmonelosis y los responsables fueron esto, esto y esto. Y ya hasta ahí llegar. No, ya una vez, digamos, conociendo los responsables, ¿cierto? Y conociendo como en qué punto se dio la equivocación o se dio pues como el incidente, es hora de enmendar esos puntos, es hora de solucionar esas falencias que afortunadamente con un brote se pudieron evidenciar, que toca que pase algo malo para poder mejorar, infortunadamente a veces toca, entonces a raíz de ese brote toca implementar o es necesario mejorar las medidas de control, las medidas de prevención y eso para evitar brotes futuros. Entonces, por ejemplo, yo acá les coloco un niño con sarampión en una comunidad con otros niños susceptibles, puede impulsar una campaña de vacunación antes de investigar cómo se infectó ese niño. ¿Cómo así? Miren, y se los pongo con sarampión porque es una de las enfermedades que últimamente están como rebrotando, valga la aclaración, ¿cierto? O valga la redundancia nuevamente. Se detecta un niño con sarampión. Claro que se va a comenzar, digamos, a analizar y a investigar cómo se infectó ese niño, obviamente, porque nos interesa saber, pues, qué fue lo que pasó para que ese niño se contaminara. Pero nos vamos a quedar y vamos a dejar desprotegida toda esa población infantil mientras hallamos la solución o hallamos la respuesta para ese niño. No. Lo que hacemos es, vea, mientras averiguamos qué es lo que está pasando, mientras formulamos nuestras hipótesis, estudiamos, comparamos, contrastamos, miramos si estamos en la verdad o en la mentira, vaya y proteja a todos los niños. Vaya y vacúnelos a todos. Lo mismo, por ejemplo, hacemos con los animales muchas veces, sobre todo en enfermedades de control y que a veces son complejas. Se detecta un caso, por ejemplo, de aftosa, confirmado. Esos animales y los que hayan tenido contacto con ese animal, si sale positivo, se deben de sacrificar. Pero, ¿qué se hace? Empieza una revacunación en esa zona para evitar. Vaya y empiece a chequear a todos los animales aledaños. Vaya y empiece a testear y a sacar análisis de laboratorio, tamices rápido a toda la zona aledaña. Porque no nos podemos quedar, digamos que, uy, no, mientras nos llega la confirmación de aftosa, quedémonos tranquilos. No, hay que tomar medidas preventivas para evitar que se nos disemine, inclusive antes de tener ese diagnóstico de confirmación. Entonces, miren que acá estamos en el paso 11 y la confirmación era el paso 4 y muchas veces tenemos que hacer este paso 11 antes de tener la confirmación del paso 4. Entonces, vuelve y juega. Acá nos vamos, en la vida real nos vamos adelantando y vamos retrocediendo. Entonces, si se llega a confirmar, listo, empiece medidas de control, empiece campañas educativas, empiece con esos predios o con esos productores vecinos a sensibilizarlos en torno de la importancia de lo que le pasó a su compañero o a su vecino. Empiece con los propietarios a educarlos, o no empiece, continúe, pero refuércelos, digamos, con más fuerza, por así llamarlo de alguna manera. Tomar medidas de control, claro, cortar de raíz, bueno, pues de raíz entre comillas, pero cortar esa cadena epidemiológica, saber entonces vamos a generar intervención o modificaciones en esos hospederos o vamos a generar medidas de control en esos reservorios o en esos hospederos receptivos o vamos a tomar medidas de control en los vectores o en los fómites para interrumpir el mecanismo de transmisión o vamos a tomar medidas de control sobre el agente que le está originando para destruir directamente el agente. Entonces, todo esto, esas medidas de control y de evitar que esas enfermedades aparezcan, pues
muchas veces sí las vamos a hacer luego de tener los resultados, como les ponía en el ejemplo de ahorita, muchas veces las hacemos sin tener un resultado definitivo. Todo depende también como de esas hipótesis de las enfermedades que nosotros estemos manejando, también como del conocimiento que tengamos acerca de su capacidad de diseminarse, de los efectos negativos que pueda tener en la comunidad, ¿cierto? Denme unos segunditos. Espérame que yo tengo por acá un trapito. Ay, qué pena, niños. Los dos últimos pasos, mantener la vigilancia o iniciar la vigilancia. ¿Cómo así? Listo. Hemos implementado algunas medidas de control, las hemos mejorado, las hemos modificado. Hay que monitorear si esas medidas sí sirven. Hay que estar monitoreando y por eso es que la vigilancia uno dice iniciar o mantener, porque recuerden que la vigilancia es continua, ¿cierto? Entonces, poder una vez implementadas esas medidas de control, monitorear si eso sí está siendo efectivo o si estas medidas de control no están siendo efectivas frente a ese brote y se me está siguiendo y se me está continuando la diseminación para poderlas modificar, poder saber realmente si esas enfermedades las logramos, digamos, localizar y evitar su expansión, o si por el contrario no logramos evitar su expansión. Entonces, por ejemplo, ahí dice que la vigilancia activa en ese momento, las razones para realizar vigilancia activa son dobles. Claro, hay que ir a campo así, digamos, como con mucha más urgencia o pertinencia para poder asegurarnos que realmente esas medidas que estamos sugiriendo o esas medidas que estamos implementando realmente sean efectivas, ¿cierto? Entonces, eso es lo de mantener la vigilancia, mantener el chequeo de todas esas patologías para poder verificar si nuestras acciones han o no han servido. Y la comunicación. Y ojo con esta comunicación que aparece en el último lugar o como el paso 13, pero que la comunicación no solamente sea, digamos, al finalizar. ¿Por qué? Y entonces acá dice el desarrollo de un plan de comunicación y la comunicación con aquellos que necesitan saber durante la investigación es fundamental. Entonces, miren, acá hay unas palabras claves. Con aquellos que necesitan saber durante la investigación. Es decir, nosotros no solamente vamos a comunicar, uy, si salieron positivos a X enfermedad, sí, vamos a implementar esto, esto y esto. No, nosotros tenemos que estar contando, comunicando de manera constante, por ejemplo, cómo estamos haciendo el proceso, cómo va el proceso, esas medidas de control, por qué decidimos implementarlas, cuáles son las ventajas, cuáles son los cuidados, cuáles son las desventajas de esas medidas de control. ¿Están funcionando? ¿No están funcionando? ¿Las vamos a modificar? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que se vieron involucrados? ¿Cuáles son esas especies? Entonces, miren que uno dice, comunicar los resultados, sí, claro, de manera, y entonces acá dice, resumir como la investigación con los hallazgos más significativos, claro, al final ya cuando, digamos, se solucione la situación y tengamos su cabeza un poquito más fría, podemos mandar un informe resumido al propietario o a la comunidad con los aspectos muy importantes, pero eso de la comunicación es importante que no solamente la hagamos ya al final cuando todo haya pasado y todo esté otra vez como en la normalidad, sino que la hagamos de manera constante. Entonces vuelve y juega, acá aparece como el paso 13 o como el último paso, pero realmente ese proceso como de comunicación es un proceso que está inmerso en todos los pasos anteriores. Debemos de comunicar, por ejemplo, cómo nos estamos preparando y digamos que esa comunicación de cómo nos estamos preparando no es que la tenga que saber toda la comunidad, pero por ejemplo, si la debe saber el propietario, que es una persona que está involucrada, la deben de saber mi equipo de trabajo. Entonces,
miren que toda esa comunicación es fundamental en todas las etapas. Debemos de comunicar si son casos probables o son casos confirmados. Claro, debemos de comunicar cómo es el proceso de laboratorio, cómo son los resultados. Debemos de comunicar cuáles son nuestras hipótesis para que también sepa en qué estamos pensando y por qué no, porque cuando uno lo comunica y uno dice cuáles son esas hipótesis que uno tiene, los compañeros, la comunidad involucrada también le puede dar a uno más ideas o más hipótesis para uno considerar y para uno planificar. Entonces, cuando hay que comunicar como también esas hipótesis. Entonces, miren que eso de comunicación, vuelve y juega, lo ponemos en el paso 13, pero es un paso que está en todo el proceso como de la investigación. Ay, no, niños, denme otro segundito, que es que yo no sé qué tragué, pero no he podido. Denme 2 segunditos. Ay, niños, qué pena, pero es que me estaba ahogando. Niños, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, es que yo llegué como 3 minutos tardes a la clase, pero no sé si hablaste como en esos pasitos, por ejemplo, que nos den respuesta a la primera pregunta. A la primera pregunta. Del taller. Ah, bueno. Pues Hablando. porque con todo lo que has dicho, uno lo asocia pues a la segunda, a la tercera, pero no Listo. sé. No, entonces espérame, yo abro el taller que no me acuerdo No cuál es sé la si primera. teóricamente respondiste en los primeros pasos que dijiste, porque pues llegué como 3 minutos No tarde, te profe, y ya preocupes. habías empezado. Entonces, no sé si teóricamente diste respuesta a la primera pregunta, No, según pues estos pasos que nos estabas diciendo, o si también pues es, o sea, en general en cuanto al curso. es en general en cuanto al curso, en esos 3 primeros minuticos, Sara, no te preocupes que lo único que hice ahí como al inicio fue decir como los 12 pasos básicamente que ya los vimos y decir sobre todo que hay que tener mucho cuidado con la diplomacia, eso fue lo único que dije. Entonces, Bueno, pero pensé que entonces había alguno de los casos que decía para, pues para no, explicar ese tipo no. de fenómenos. Ah, bueno, pero Entonces, por ejemplo, pero recordando, por ejemplo, acá la primera pregunta que tengo acá ya abierto el taller, dice, en un predio en el cual no se han introducido nuevos animales, la realización de un tamizaje detecta la presencia de una enfermedad contagiosa. Así, los animales infectados son aislados. A pesar de esta medida, la infección persiste en la granja. ¿Cuál es o cuáles son posibles explicaciones para este fenómeno? Entonces, por eso yo les digo ahí que ese todo así como en mayúscula y en negrilla. ¿Por qué? Eh, Miren que no se han introducido nuevos animales, ¿cierto? Pero entonces hay que pensar también los productos, el personal, ¿qué pasa? Ahí nos dicen que se está haciendo tamizaje, pero esas pruebas entonces son muy sensibles o son poco sensibles. Son todos esos como conceptos que vimos como a lo largo del curso que uno porque eso es lo que nos va a aparecer mucho en nuestra práctica, ¿sí? Están enfermos y los aislamos de todo y siguen enfermos. ¿Qué hacemos? ¿A dónde empezar a mirar? Eso es lo que yo quiero que hagan como con este taller, que abramos un poquito como esa mente y que empecemos como, uy, sí, si estoy en una granja y los aíslo y siguen enfermándose, ¿qué puede ser? ¿A dónde voy a mirar yo? ¿Qué más hago yo con este señor acá presionándome? Eso es lo que yo quiero. listo, profe, mil gracias. Es que como te digo, pensé que en los primeros pasitos habías hablado, porque por ejemplo en la segunda, en la tercera, uno va también con esos pasos respondiendo pues parte de la pregunta. Entonces no sabía si me había perdido. Sí, no, no te preocupes, Sarita. Listo, profe, Eh, gracias. Estoy tosiendo mucho, pero no he salido, no creo que sea COVID.
Es que me ahogué desde hace como media hora y sigo con la sensación acá en la garganta. ¿Alguna otra pregunta? Listo, niños. Si no hay preguntas como por el momento, voy a finalizar como la grabación y voy a desconectar la cámara y voy a apagar el micrófono, pero quedo atento por si están desarrollando el taller. Voy a